Hay historias que no empiezan con un monstruo, sino con un viaje. Un hombre cruza medio mundo convencido de que va a cumplir una misión diplomática, a escribir informes, a observar costumbres ajenas, y termina asistiendo a rituales funerarios donde la muerte no es el final, sino una continuación. No hay dragones, no hay demonios, solo hombres. Hombres armados, hombres que rezan a dioses antiguos, hombres que comen carne humana porque su cultura les dice que es lo correcto. Y entonces alguien se hace una pregunta peligrosa. ¿Y si los mitos no nacieron para exagerar la realidad, sino para hacerla soportable? ¿Y si Grendel no era una criatura imposible, sino un recuerdo mal enterrado de lo que fuimos? Hoy no vamos a hablar de épica ni de fantasía, vamos a hablar de historia, de miedo y de cómo lo humano puede ser mucho más aterrador que cualquier monstruo. Bienvenidos, es hora de que nosotros miremos al mito y descubramos qué estaba devorando realmente esos cadáveres. Vámonos, año 2026, damas y caballeros, estamos en el vuelo del cometa, soy Álvaro Aparicio, ¡Feliz escritor, año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Otro año de mierda a la saca. Y me acompaña la optimista Diana Soriano, Juglar 2.0, antes de arrancar con Devoradores de Cadáveres de Michael Crichton, película que por cierto se llama Guerrero número 13 y la dirige el señor... se me ha ido el nombre, creo que es el de... Bueno, luego lo busco. Vamos a arrancar con la convocatoria 48ª de Microrelatos, ya está abierta y acabará el 30 de enero. Tenéis todo este mes para escribir. Subiremos a redes sociales la convocatoria porque me parece que no lo he hecho. Al final de este programa de Devoradores de Cadáveres vamos a leer los comentarios que habéis dejado tanto en iVoox como en YouTube. Y quiero decir, antes de arrancar, que el programa de Avatar es culpa mía. El programa de Avatar, que todo el mundo ha pensado que era una broma del Día de los Inocentes, era la intención sincera de hablar de eso. Creo que no. Me sorprendió porque la gente, creo que nuestra audiencia no conecta mucho con ese rollo. Lo hemos intentado. James Cameron y Pandora, pues por lo que sea, no funciona. Lo entiendo, comparto además, es como, me he sentido de algún modo como traicionando el espíritu de nuestra línea editorial, que me dijo Diana, ¿pero por qué? Y yo dije, ¿por qué no? Y la respuesta es el programa. Y con mucha gente pensando que era una broma, no era una broma, era de verdad. Bueno, por eso hoy vamos a hablar... Yo ni siquiera caí en que era 28 de diciembre y que a la que le estabas gastando una broma cuando le dijiste... Haz una escaleta de Avatar, era a mí. Yo creo que podía llegar a ser interesante. La primera inocente. La búsqueda de las raíces creo que puede ser interesante. Pero vamos a pasar un tupidísimo velo, quizás tan grande como la cortina de hierro de la Guerra Fría, porque vamos a meternos ya, damas y caballeros, en lo que es Devoradores de Cadáveres. La novela que nos ocupa el día de hoy no nace de una inspiración difusa ni de una afinidad lejana con la épica medieval. Nace de una decisión muy concreta. Michael Crichton, a quien le dedicamos un especial de 3 partes a su vida y a su obra, explicó en varias ocasiones que Devoradores de Cadáveres fue escrita como una apuesta intelectual. Demostrar que Beowulf, uno de los textos fundacionales de la literatura europea, podía convertirse en una narración legible y eficaz para un lector moderno sin recurrir a lo sobrenatural. El experimento consistía en mantener intacta la estructura del mito, una comunidad asediada, una amenaza nocturna, una expedición al territorio del enemigo y una victoria incompleta. Y todo esto trasladarlo a un marco histórico y antropológico verosímil. Bueno, Crichton fue un escritor y guionista estadounidense, a grandes rasgos conocido por su capacidad para combinar documentación rigurosa con tramas de suspense accesible al gran público. De hecho, Crichton también es el padre de libros como Parque Jurásico y también, creo que el libro se llama Parque Jurásico, me parece, no recuerdo bien, pero bueno, la película también Timeline. Sí, el libro se llama Parque Jurásico. Timeline, que es un pedazo de libro, por cierto, que va sobre un viaje en el tiempo a la Europa medieval prepeste, muy interesante. En general, Crichton
también era guionista. Sí. Bueno, por aquel entonces era guionista de... ¿Cómo se llamaba esta serie? La de Urgencias. Correcto. Sí. No, a ver, Crichton era un tío O sea, me súper refiero, solvente. el señor era muy top todo lo que hacía, y además yo creo que en esa época de los 90 yo creo que se llevaron al cine muchísimas de las películas de sus libros. O sea, Sí. un El 10. tío Incluso creo que Congo también era Congo también, suya. es verdad. Sí. Mm, Tiene muchas y yo creo que alguna adaptaciones más así en plan cinematográficas. policial. Sí. Mm, Sí, tiene sí, El hombre terminal, creo también. No sé, tiene varias de estas obras que fueron grandes bestsellers de la época. Era como una especie de Ken Follett de su momento, sí. pero este le tiraba Bueno, mucho pero al bien. lado. Sí, bueno, Ken Follett tampoco es que sea malo. Algún día haremos Los Piratas de la Tierra, ¿por qué no? Yo me lo he leído. Me parece un libro bastante decente Yo también. dentro de lo que uno puede También esperar de Ken Follett. empecé la catedral. ¿Cómo se llamaba el segundo? De los Pilares de la Tierra. Algo, no sé qué del mundo. Un libro muy tocho, demasiado tocho para mí. De los Pilares del Mundo. Algo así se llama. No. Bueno, sobre Crichton, ¿vale? Estudió antropología en Harvard y acabaría licenciándose en medicina, aunque nunca ejerció de forma continuada. Esa formación científica marcó de un modo muy decisivo tanto su obra literaria, caracterizada por el uso de datos reales, y también sus estructuras casi académicas y una constante, sobre todo, preocupación por la verosimilitud. Luego veremos que en esta obra en concreto, Devoradores de Cadáveres, esta búsqueda de rigor, bueno, no siempre es perfecta, de hecho fue muy criticada. Comenzó su carrera publicando novelas bajo seudónimo en los 60, ya ha llovido ya, y alcanzó notoriedad con La amenaza de Andrómeda. A lo largo de las décadas siguientes desarrolló obras muy diversas. Es muy ecléctico, pero siempre está la ciencia metida por el medio, ya sea en un formato histórico o en un formato más de ciencia ficción, como puede ser Parque Jurásico o Esfera. Y luego, por supuesto, Devoradores de Cadáveres, que pertenece a una etapa en la que Michael experimenta con formatos y registros, alejándose un poco del laboratorio y la tecnología para aplicar su método narrativo a la historia y al mito, bueno, mejor dicho, a la reinvención del mito. Hechas estas presentaciones de lo que es la figura de Michael Crichton, que por cierto, reitero, tenéis el especial de 3 partes o sea, hace 2 años o 3 años lo hicimos. Que dirigió Miguel Aso. Que dirigió el gran maestro Miguel Aso, guionista de Night Country Studio, juego Dark Atlas Infernum, que tenéis por ahí, que hemos hecho nosotros. Nos metemos ya en materia. Vamos a meternos ya en lo que es el concepto como tal de lo que concierne a la novela en sí. Antes incluso de que Crichton empiece a jugar con la idea del mito, hay que detenerse en una figura histórica real, concreta, documentada, que no pertenece al territorio de la fantasía ni de la época, sino al maravilloso y divertido mundo de la burocracia. ¿A quién no le pone cachondo este mundo, verdad? ¿A quién no le excita? Pues a mí no. O sea, un señor que se va a que le construyan en otra ciudad una mezquita. Venga, os voy a echar un cable y de repente pues pasan cosas. Pasan cosas. Pero el señor iba a construir una mezquita. Hablamos de Ahmad ibn Fadlan, ¿vale? Crichton consigue, sin proponérselo, convertir esta crónica en una de las descripciones más inquietantes y al mismo tiempo precisas que tenemos a nivel literario de lo que es el pueblo vikingo. Bueno, literario y no, porque hablamos del texto original, porque Ahmad ibn Fadlan es una figura que realmente existió. No era un aventurero, no era un guerrero y desde luego no era un poeta. Era un funcionario del califato abasí, un hombre instruido en derecho islámico, enviado en el año 921, es decir, anteayer, como parte de una embajada diplomática hacia el norte, a las tierras del Volga. Su misión oficial era religiosa y política, asesorar al rey de los búlgaros del Volga en cuestiones de fe islámica y fortalecer la influencia del califato en una región estratégica. Nada en ese encargo sugiere, desde luego, hazañas heroicas. Sin embargo, el viaje lo llevó a cruzar un mundo radicalmente diferente al suyo. Claro, porque a día de hoy estás en España, pasas a Portugal y dices, es que casi no hay diferencia. Pero en aquel entonces, damas y caballeros, 3 días a caballo
y te estabas ya en un sitio que parecía remoto a todas luces. Rusia. El resultado de esa expedición es la Risala de Ibn Fadlan, una crónica de viaje que mezcla observación etnográfica, choque cultural y un desconcierto casi constante ante las costumbres de los pueblos que va encontrando. Ibn Fadlan escribe como quien toma notas para un informe. Al fin y al cabo es un burócrata, es un administrativo de alto rango. No como quien quiere deslumbrar, no lo está intentando. Este texto no es para embellecer, sino para informar a sus superiores. Y precisamente por esta razón es que este texto es tan útil como archivo histórico. Porque cuando describe a los rus, a los varegos, los vikingos del este, lo hace con una mezcla de fascinación y repulsión, porque le impresionan su estatura, su fuerza física, su seguridad, pero también le horroriza su higiene, porque se lavaban todos en el mismo barreño, sus rituales y su relación con la muerte sobre todo. En uno de los pasajes más célebres, Ibn Falad asiste a un funeral vikingo. El cadáver de un jefe es colocado en un barco, acompañado por armas, animales sacrificados y por una esclava que se ofrece, o es forzada, a morir con él. El rito culmina con la quema del navío, después de que esa misma esclava haya pasado por todos los guerreros del señor. Total, ya que más le daba. Y bueno, él lo narra como es, tal como pasa, sin adornos ni nada, anota y observa. Y bueno, juzga desde su marco cultural, claro, que es el islámico. Claro. Uh-huh. Aquí hay una nota muy, muy divertida en el libro. Se cuenta una historia. Bueno, luego os la cuento, que no quiero interrumpir. Vamos al lío. Aquí aparece una de las claves más importantes para entender tanto la crónica original como lo que hará después Crichton, la mirada del extranjero, ese pez fuera del agua del que hemos hablado tantas veces. Uh-huh. Ibn Falad no intenta comprender emocionalmente a los vikingos, solo quiere describirlos. No los convierte en monstruos porque no lo son, pero tampoco los suaviza. Para él son hombres poderosos y peligrosos, civilizados a su manera, evidentemente, pero profundamente ajenos. O sea, la legislación es la de matar o morir, evidentemente. Claro. Uh-huh. Esa distancia, bueno, y al final lo que dice el Hal pues es lo que va a misa y los demás pues no tienen nada que hacer, no hay derecho como tal, ¿no? Esa distancia cultural genera un efecto inquietante. El lector moderno entiende que no está leyendo fantasía, sino un testimonio real de prácticas que hoy no nos resultarían pues muy difíciles de creer. El tono del texto es crucial porque este cronista escribe con la frialdad de un recaudador de impuestos, que al final es lo que es, ¿no? Es alguien acostumbrado a registrar hechos porque tiene que demostrarlos. Cuando algo le parece repugnante, pues simplemente lo dice, pues mira qué asco. Y cuando algo le sorprende, pues también lo apunta. Mira, fíjate lo que hacían, está esto interesante. Y cuando no entiende una costumbre, la consigna sin interpretarla del todo. Ese estilo seco y directo es de lo que siglos después permitiría a Crichton imitarlo casi a la perfección. Otro aspecto fundamental es el contexto histórico. Estamos en pleno siglo X, perdón. Es una Eurasia atravesada por rutas comerciales, intercambios culturales y tensiones religiosas. El mundo islámico es una potencia intelectual y administrativa. El norte europeo, en cambio, es un territorio fragmentado, violento, aún dominado por tradiciones paganas. Básicamente como cuando yo voy a la casa de Diana, yo soy Ibn Fadlan, ¿vale? Tengo que erigirme en toda la sabiduría, mentira, paciencia, contemporizar. Mentira, no está invitada a mi casa. Toda esa gente, en la casa de Diana, todos se lavan con el mismo barreño y cosas por el estilo. Yo voy ahí, oh Dios mío, me horrorizo, Dios, no, y lo apunto. Bueno, ¿qué? O sea, cierto es que yo me baño con el perro, pero no es cierto que vengas a mi casa. Tú no estás invitado. Bueno, Ibn Fadlan es un hombre que no necesita invitación. Es un hombre del libro que se adentra en un mundo donde la oralidad, el ritual y la fuerza física son centrales. Ese contraste está presente en cada línea de su relato. Solamente por esto, Devoradores de Cadáveres ya es una obra interesante, porque aunque es verdad que es ficción, y siempre decimos que el pacto entre la ficción y el rigor histórico es laxo, cuando no inexistente, no obstante sí que es verdad que le añade una capa de interés, ¿no? Al fin y al cabo, si la obra no te mata por el motivo que sea, al menos dices, pues mira, es una ventana
a un pasado posible. Está Paso bien. de verdad, claro. No hay en la Risala, obviamente, monstruos sobrenaturales. No hay criaturas míticas, pero sí hay una sensación constante de amenaza. No porque los vikingos sean demonios, sino porque son humanos con valores distintos. Y eso, en el fondo, es mucho más perturbador. No son monstruos, son hijos de puta. Ibn Fadlan entiende que si algo sale mal, nadie acudirá en Soy Así. He hecho un presentismo bastante evidente, pero es que ni siquiera en su época eran buenas personas. Nadie acudirá en su ayuda. Creo que tienen muy mala prensa los vikingos. Bueno, estos en Teniendo en concreto cuenta que los hay... vikingos... Ujú. A ver, una cosa, tenemos que desambiguar. Una cosa eran los vikingos, que era la gente que cogía las barcas estas y se iban a hacer rafias, ¿se llaman? Los Drakars. Por el mundo. Claro, cogían los Drakars y iban a hacer rafias por el mundo. Y otra cosa eran la gente que vivía en los países nórdicos. No todos los nórdicos eran vikingos, pero todos los vikingos eran nórdicos. Entonces, hay un gran porcentaje de hijos de puta, es verdad. Sí. Pero también es verdad que, por ejemplo, los irlandeses... Not all Vikings. Uh-huh. Por ejemplo, los irlandeses que sufrieron más que prácticamente nadie el asedio de los vikingos, de hecho fundaron la ciudad, los vikingos fundaron la ciudad de Dublín. Claro, los cristianos, ¿cómo les ponían? Pues les ponían de demonios para arriba, pero claro, porque eran totalmente contrarios a todo en lo que iba, o sea, y les tenían frititos, porque claro, eran muy fáciles de rafiar. De raciar, claro. Racia. La racia. Pues eso. Como cuando va la policía a la discoteca te pierden ahí, eso es una racia. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pensaba que era una redada. O una redada, una racia, una redada, llámalo como tú quieras, reina. El caso es que estos monjes... La redada tiene como más lícito, ¿no? Los monjes estaban hasta el rabo. Los monjes ya decían, mira, Manuel, claro, pero, no saques hoy las copas de plata porque ¿para qué? ¿Para qué, tío? Déjalas guardadas. No hagáis copas de plata. Claro, no le pongas más joyas, no gastes más nada. Hazla así, como te salga. No la hagas bonita, ¿para qué? O sea, hazla de madera, si van a venir el verano que viene. O sea, tranquilos, por favor. De hecho, no hagas nada. Bueno, el caso es eso. Sí, o sea, a ver, cristianos, por favor, estad quietos. Vale, ¿puedo continuar? O sea, tu paganismo absoluto me ofende. Pero tenía que desambiguar. O sea, era mi obligación que todo el mundo entendiera este punto. La figura de los vikingos, evidentemente, tal y como entendemos en este contexto del programa, que son una fuerza invasora basada en el pillaje, si hay algún experto en la sala que nos quiera explicar por qué lo hacían, me parece muy bien, pero eran conquistadores que atacaban pueblos. No, para nada eran conquistadores. No eran conquistadores, no iban ahí a poner el rabo encima de la mesa. No conquistaban nada. Bueno. No, pero ellos venían, se llevaban, arrasaban con todo lo que podían y se volvían a su tierra. No conquistaban a nadie. Bueno, alguno se quedaría por detrás, pero no era lo normal. Volvían a su tierra porque eran granjeros. Lo que pasa es que eran granjeros muy pros. Eran muy pros. Bueno, no eran demonios, está claro. Eran seres humanos con unos valores muy diferentes a los islámicos del siglo X y también a los nuestros presentes, por el motivo que sea. Y eso, en el fondo, es mucho más perturbador, porque Ibn Fadlan entiende que si algo sale mal, como ya hemos dicho, está con el culo al aire, nadie lo va a ayudar. Está lejos de casa. Alguien está jodido. Rodeado de tíos armados y dependiente de su hospitalidad. Es o vienes con nosotros o te quedas por el camino. En la película hay una escena icónica que ha dado para muchos chistes de aquel entonces, y es cuando está Antonio Banderas, iba a decir gato con botas, Antonio Banderas ahí calladito, escuchando a los vikingos hablar. Hablo de la película El Guerrero número 13, creo que lo he dicho ya, pero lo repito por si acaso. Está ahí calladito escuchando, ¿no? Y evidentemente los personajes se expresan en un vocablo que entiendo que es el vikingo o un trasunto de. Y en un momento dado, después de mucho escuchar, con el Duolingo puesto en un oído todo el tiempo, dice, escuchándolos aprendí su lengua. Y así, en ese viaje de hoguera en hoguera, Antonio Banderas acaba,
Antonio Banderas o el tío este que hemos dicho ya su nombre, Ibn Fadlan, que se me olvida todo el tiempo, aprende la lengua de esta gente. Así es como se integra poco a poco. Eso tengo que decir que no es cierto. No eso es no cierto. pasa. Si en la novela no es cierto, él no aprende vikingo. Yo no creo que haya un trasunto de vikingo, pero bueno, lo que hablaron los vikingos en aquella época, nórdico, búlgaro, porque estaban en Bulgaria, o sea, hasta ahí llegaron. Entonces, o pasaban por las costas de Bulgaria, pero donde fuera, no estaban bueno, total, que da igual, que no aprendió el idioma. Uno de los vikingos hablaba latín, entonces hablaba amigo, con él. Claro. Entonces no aprendió, algo aprendió, evidentemente, algunas palabras, claro, pero no se fue a su casa, sí, no se volvió a su casa hablando nórdico fluido. Pero en la película hacía falta que se pudiese No comunicar con todo el mundo. Claro, a ver, no se sacó el C1. ¿No? No en se sacó el pillaje. C1, no. Bueno, esta crónica, por lo que sea, pues se publicaría en una editorial de mierda, estuvo una difusión muy limitada durante siglos. Por eso, cuando firméis un contrato con una editorial, preocuparos por averiguar qué distribuidora tiene. Porque luego os pasa como Ibn Fadlan, que su crónica acabó medio enterrada en el vacío. Y no fue... No, es que de hecho... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, sí que luego vamos a hablar de ello. Pero es que te gusta destripar las escaletas, cosa mala. No fue un texto canónico en la literatura islámica ni europea, pero sobrevivió fragmentariamente como la atención de Diana, traducida, estudiada, recuperada por historiadores modernos interesados en las fuentes primarias sobre los vikingos. Y es ahí, damas y caballeros, presentes en la sala el día de hoy, que por cierto es 1 de enero, estamos grabando el 1 de enero porque el domingo no podemos grabar, pero 1 de enero, estamos aquí grabando como dos campeones, es aquí, en este territorio académico, donde Crichton la encuentra. Lo que resulta fascinante es que Ibn Fadlan nunca pretende escribir literatura, era un cagatintas, el tío iba al dato, no al relato. Sin embargo, su texto posee una potencia narrativa muy potente. Cada escena parece pedir a gritos una reinterpretación. Cada descripción de rituales, de violencia, de costumbres ajenas, contiene ya el germen del mito. Crichton no inventará la incomodidad, ni el choque cultural, ni el horror ante lo incomprensible, porque todo eso ya está enterito en la puta crónica, no hay que inventárselo. Por eso es importante entender este primer bloque como la base de todo lo que vendrá después. Devoradores de cadáveres no traiciona la memoria de su autor verdadero, Ibn Fadlan. Lo que hace es prolongarla. Lo que hace realmente Crichton es preguntarse qué ocurriría si llevásemos esa mirada racional, casi antropológica, un pasito más allá. Pero antes de llegar hasta ahí, conviene recordar que el verdadero primer impacto no lo provoca la ficción, sino un hombre verdadero, escribiendo hace más de 1000 años, que miró a los vikingos y dejó constancia de algo esencial, que el horror no necesita monstruos, solo culturas que se llevan a hostias totalmente. Y con esa idea, con ese viajero solitario, anotando el mundo desde el margen, es desde donde arrancará todo lo demás. Y antes de meternos con el primer bloque de lectura, que nos va aquí a agasajar los oídos, nuestra querida Rápsoda juglar, nuestra barda, os hablaré de Academia Oscura, que es el taller literario de terror verdadero que imparto en el Patreon del vuelo del cometa. La siguiente clase, que por cierto creo que es el día 13, ¿no? Ayúdame con esto. Es el día 13. El día 13 de este mes voy a dar una clase sobre lo que es el lenguaje político y burocrático y administrativo asociado a las ideas y conceptos de la literatura de terror. Y cogeremos de ejemplo a grandes rasgos, la forma en la que se razonó la solución final judía y utilizarla entre eso, 1984, y el proceso de Kafka, ver cómo el lenguaje, cuando es utilizado de forma con una frialdad casi cínica y administrativa, puede albergar los mayores horrores, porque no olvidemos que la Academia Oscura es ante todo un taller de terror. Así que vamos a ver cómo es el lenguaje político y cómo a través de ese lenguaje se pueden
modular ideas terroríficas y vestirlas casi como una mejora de progreso. Es bastante brutal y sí, da un poco de miedo porque sobre todo esto es un miedo bastante real. Pero bueno, lo vamos a aplicar a escribir lógicamente ficción. Así que Academia Oscura, tenéis toda la información en el Patreon del Vuelo del Cometa y en alvaroaparicio.net. Dicho esto, vamos a meternos ya con el primer bloque de lectura. Querida Diana Soriano, cuando tú quieras, vámonos. De esta manera se me impidió proseguir el viaje hacia el reino del Yiltamar, rey de Escabia, y con ello cumplir la misión encomendada por Al-Muqatir, comandante de los fieles y califa de la ciudad de la paz. Di las instrucciones que pude a Dadir al-Jurami y también a los pajis Takin y Bar. Enseguida me despedí de ellos y nunca supe más de sus peripecias. En cuanto a mí, no hallaba mi situación diferente a la de un muerto. Estaba embarcado en uno de los barcos nórdicos, navegando río arriba por el Volga en dirección al norte con 12 de estos hombres, cuyos nombres eran Biluig, el jefe, su lugarteniente o capitán, Echkov, sus señores y nobles, Higlag, Skel, Wez, Ronez, Haiga, sus guerreros y soldados valerosos, Helfan, Ezgot, Rezel, Haltaf y Herger. También estaba yo entre ellos, sin poder comprender su idioma ni sus costumbres, ya que mi intérprete también había quedado en el campamento. Fue solo por casualidad y por la gracia de Alá que uno de los guerreros, Herger, resultó ser un hombre de dotes inesperadas, que conocía algo de latín. Ello me permitió enterarme por Herger de los hechos que acontecieron. Herger era un joven guerrero muy alegre, en apariencia hallaba comicidad en todo y especialmente en mi propia depresión por el hecho de tener que viajar con ellos. Estos nórdicos son, según afirman ellos mismos, los mejores navegantes del mundo y vi en su actitud un gran amor por los mares y el agua. Del barco diré lo siguiente. Tenía 25 pasos de longitud y un ancho de 8 o algo más, y era de excelente construcción, hecho de madera de roble, era enteramente negro, contaba con una vela cuadrada de tela y con aparejos de sogas de piel de foca trenzada. El timonel iba en pie sobre una pequeña plataforma junto a la popa y manipulaba un timón fijado a un lado de la nave en el estilo de los romanos. El barco tenía banco para remos, pero nunca se empleaban, sino que se dependía más bien de la vela. La proa ostentaba, en lugar de mascarón, la efigie tallada en madera de un feroz monstruo marino, tal como los otros que se ven en otros veleros nórdicos. Había asimismo una cola en la popa. Sobre el agua la nave era muy estable y resultaba grato navegar en ella. Lo que sumaba a la confianza de los guerreros me reanimó un poco. Junto al timonel había un lecho de pieles dispuestas sobre redes y otras pieles para cubrirse. Era el lecho de Biliguf. Los demás guerreros dormían aquí y allá en cubierta, envueltos también en pieles, y yo hice lo mismo. Viajamos río arriba durante 3 días, pasando junto a numerosas poblaciones pequeñas en las orillas. No nos detuvimos frente a ninguna de ellas. Llegamos entonces a otro centro más importante, en una curva del Volga. Había allí centenares de personas, así como una ciudad de buen tamaño, y en el centro de ella, un Kremlin o fortaleza con paredes de barro, todo ello de dimensiones imponentes. Pregunté a Herger cómo se llamaba aquel lugar. «Es la ciudad de Bulgar», dijo, «del reino de Sakaliva. Es el Kremlin del Yiltaguar, rey de los Sakaliva. Este es precisamente el monarca ante quien yo fui enviado como emisario por mi califa», repliqué yo, y con muchos ruegos solicité que se me permitiera desembarcar para cumplir la misión de mi califa. Llegué a exigir esto y aún a mostrarme enfadado hasta el punto de que podía osar hacerlo. La verdad es que los nórdicos no me prestaron atención. Helger se negaba a responder a mis peticiones y exigencias y por fin se rió en mis mismas barbas y concentró la atención en la navegación del barco. Así pues, este pasó de largo frente a la ciudad de Bulgar, tan cerca de la costa, que alcancé a oír los gritos de los mercaderes y el balido de las ovejas. Estaba, no obstante, indefenso y no podía hacer nada, salvo contemplar el espectáculo frente a mis ojos. Al cabo de 1 hora también me impidieron hacer eso. Por cuanto la ciudad de Bulgar se encuentra, como dije ya, en una curva del río, y muy pronto desapareció de mi vista. De tal manera entré y salí de Bulgaria. Que Dios te lo pague, querida, gran lectura una vez más. Nos vamos para otra vez Devoradores de Cadáveres, porque tras la crónica de Ibn Fadlan, toda la novela da un giro decisivo. La voz sigue siendo la del viejo árabe, es decir, un quilombo, pero el relato deja de ser estrictamente testimonial y entra en un territorio nuevo,
el de la amenaza, donde todos los vikingos están borrachos como nutrias, eso siempre, todo el tiempo. Pero además de eso, se viene problemas. Aquí la novela empieza a funcionar como una historia de asedio, bueno, una historia de frontera, donde lo desconocido ya no es solo cultural, sino físico y sobre todo mortal. La decisión de un 13º guerrero, que no es nórdico, no responde a una excentricidad narrativa o a un quilombo mental muy extraño, sino a una lógica simbólica muy exacta que atraviesa toda la obra, que básicamente es una aportación de una volva que obliga por profecía. Una volva no es la mujer del Volvo, ¿vale? Una volva tiene pinta de ser una especie de profetisa, oráculo o alguna mierda. Una bruja vikinga, diríamos. Efectivamente, es una bruja vikinga que básicamente le dice: bueno, chicos, antes de iros a la siguiente orgía os voy a decir algo. Tenéis que saber que el 13º guerrero tiene que ser el colega que está ahí sentado esperando que nadie le entienda lo que dice. O sea, mira la gracia de la señora, ¿eh? Así, sí. Echa los huesos ahí, las tabas, y dice: yo veo que para solucionar el problemón que tenéis con la peña esa que vive en las cuevas, tenéis que llevar a 13 personas. Y uno. Sí, se puso a contar. Y entonces Antonio Banderas tenían 12. Dijo: bueno, pero eso es solo tu opinión. Y no, pero tú te vienes con nosotros. 19 y 20, te ha tocado. Te ha tocado a ti. Así que es por eso, tiene que ser extranjero. Esa condición es una exigencia. En primer lugar, el 13 es un número maravillosamente liminal, asociado al desequilibrio, a lo que rompe la serie cerrada. 12, bueno, en fin, a mí la numerología me toca mucho los cojones, pero básicamente... Hombre, pero cuando estamos hablando de movidas narrativas... Claro, sí, bueno, efectivamente, todo este tema es importante destacarlo por su significado pagano y teológico, como cojones se diga. Entonces, precisamente por eso puede mirar la amenaza desde otro ángulo, al ser el 13º y tener una visión desde fuera. No forma parte de todo esto, porque entonces es el número del orden. Tribus, apóstoles, ciclos completos. El 13 introduce lo que sobra, lo que no encaja del todo. Es el que nadie quiere cuando hay un partido de fútbol y hay que elegir a los compañeros. Pues ahí está Antonio Banderas. La misión no puede resolverse solo con lo que la comunidad ya es. Necesita un elemento externo, algo que no participe plenamente de su sistema simbólico. A mí me pasó, cuando fui a la casa de Diana, me pasó exactamente esto. Yo era Antonio Banderas. Yo estaba ahí, estaba viendo a todos esta gente, esta gentuza que no se ducha, todos barbudos, con cascos con cuernos. Yo me puse ahí con el EICA a comerme un trozo de tarta y me dijeron: tú, con nosotros. Y dije yo: ¿por qué? Porque eres uruguayo, eres de fuera. Y me dijeron: pa' dentro. Y así ¿Tú de dónde fue. eres? ¿Tú de dónde eres, barbudo? Le dijeron. ¿Tú de dónde eres, barbudo? Yo tuve que Barba, decir: ¿no? yo soy de Uruguay, yo no soy argentino, yo soy de Uruguay, hijos de puta. Dijo: soy de Uruguay. De y Uruguay. Dijeron: ¿y dónde está eso? Y ahí fue ¿A cuando quién le dije, importa el ruso ese? Y ahí fue cuando dije: pues mira, soy de Argentina, que es más grande, es más fácil de identificar en los mapas. El caso es bueno, que... a ver, si hasta vosotros tenéis que poneros flechas para saber dónde estáis. ¿Qué Nadie le toca los huevos a Jorge Luis Borges, tenedlo presente. Porque eso fue lo que dijo Antonio Banderas cuando le dijeron pa'lante. Y con toda esta historia es donde tenemos al 13º guerrero, no por su fuerza física, sino por tener otra manera de interpretar el peligro. Además, el extranjero, esta es la parte triste de la historia, lo que nadie te cuenta cuando te eligen, es que es prescindible en términos sociales. Si muere, no desestabiliza el orden interno de la comunidad, porque no es pariente de nadie, porque al final en este grupo de gentuza todos son cuñados, hermanos, primos, este se folla al otro, son toda familia, uno va con el ojo en el culo porque al final la deformación es lo que tiene, pero Antonio Banderas, a la gente le da igual, si la palma no se ha perdido nada. Entonces, en ese sentido, su inclusión es también un gesto práctico y cruel. Es alguien que puede ser enviado al límite sin que el grupo se fracture. La épica es puramente funcional, ¿verdad, Diana?
Hombre, porque a Hombre. quién le da, o sea, a quién le va a dar igual que se muera el tío este, o sea, ¿a quién va a reclamar sus huesos? Uno más Desde para el el libro. punto de vista narrativo, esta elección refuerza el papel del testigo, ¿no? El 13º guerrero no está ahí para convertirse en un héroe, porque no lo va a ser, sino para registrar lo que ocurre. Pero su mirada permite que el relato exista. Sin él, la historia volvería a cerrarse sobre sí misma como mito. Con él se convierte en crónica. Así, la figura del guerrero número 13 no simboliza la integración, sino esa fricción que hay entre mundos de nuevo. Mirar desde fuera, o sea, en esa matriusca de miradas. Es la prueba de que hay amenazas que no pueden afrontarse solo desde dentro de una cultura, pero tampoco pueden comprenderse del todo desde fuera. El mecanismo narrativo es muy eficaz porque no rompe el pacto de verosimilitud establecido en el primer tramo de la obra. No hay una transición brusca hacia lo fantástico. Lo que hay es una acumulación de rumores, ataques fragmentarios, cadáveres encontrados, aldeas que viven en un estado de miedo permanente. El lector comprende. Recordemos que cuando... Vamos a recapitular un poco por si alguien se ha perdido. Cuando llegan, después de haberse lavado toda la cara con el mismo agua, que eso, pues entre el agua de una alcantarilla y el agua de esa palangana no habrá ninguna diferencia. Después de toda esa movida de subirse al barco, llegan a unas tierras que están siendo atacadas, asoladas, asediadas por grupos, figuras, que todas adquieren un poco el aura de la fantasmagoría, porque no hay datos concretos, no sabemos a qué nos enfrentamos. Es más bien ataques relámpago de gente que parece monstruos. Pero, no obstante, aunque es verdad que la obra juega todo el tiempo con esa dualidad, todo el tiempo se intenta poner de manifiesto que es algo muy corpóreo, muy material y probablemente sean otros seres humanos. Tanto en la película como en el libro esto lo juegan muy bien, porque sin llegar al fantástico meten, no obstante, un elemento que sí que es fantástico, que luego lo veremos, ¿vale? Porque creo que haremos un poco de spoiler, es inevitable. Espero que cuando lleguemos al momento nos acordemos de decirlo, pero va a ser un spoiler elegante. Va a ser elegante. Os avisamos antes, pero es elegante, sí. Va a ser muy, 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 muy elegante. Tendremos, tú, X, no estás en tu elemento, tío. Sal de aquí, habrá un spoiler. Entonces, nada, ahí decidís si queréis seguir escuchando o no. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Tú quién eres? ¿Qué? Vale, que Dios te lo pague. Borrosa de repente. La estructura de la obra recuerda deliberadamente a Beowulf, pero filtrada por una sensibilidad moderna. El héroe no aparece como tal, no hay un guerrero predestinado, sino un grupo heterogéneo de peña que no se lava, muy mal comunicado, que se organiza por necesidad. Ibn Fadlan, como ya hemos dicho, observa muchísimo. De hecho, es inquietante. Probablemente ahora mismo os esté observando a vosotros. Su papel es el del testigo incómodo que se ve arrastrado a una lógica que no es la suya. Y ahora, ¿Os acordáis de esa escena? ¿Os acordáis de esa escena de Vikings? En la que están lavándose todos, que lo muestran, ¿no? Se lavan y de repente uno se limpia ahí los mocos y luego otro va y se sigue lavando en la misma palangana. Hombre, eso son vitaminas. Uf, no lo sé. Es la vacuna de la época. Si no te mata eso, no te mata nada, cariño. Bueno, vámonos para allá. Vámonos. Dice que esto es una reinterpretación de la novela de Beowulf. ¿Pero quién es este Beowulf? Si sabéis más o menos, o os habéis mantenido en las películas de los últimos 20 años, creo que hicieron una peli de animación no muy mala, una buena adaptación. Bien, creo que salía Angelina Jolie. Bueno, salía. Hacía ponía la voz de... Sí, más o menos. Ponía la cara, más bien. Les prestaba la cara. Bueno, Beowulf es el gran poema épico fundacional de la tradición anglosajona, compuesto probablemente entre los siglos 8 y 10 y conservado en un único manuscrito medieval. Narra una historia ambientada en la Escandinavia varios siglos antes de su redacción.
No es, por tanto, un relato cristiano en origen, eso tenerlo claro, aunque esté filtrado por una mentalidad ya cristianizada. Es un texto de frontera, situado entre el mundo pagano germánico y la nueva cosmovisión medieval medieval. Beowulf es un guerrero geata que acude en ayuda del rey danés Hroðgar, cuya comunidad vive aterrorizada por... ¿Puedes repetir el nombre del rey danés, por favor? Es que no me quedó claro. ¿Lo puedes repetir? Hroðgar. Puedes decirlo muchas veces hasta que deje de tener sentido semántico total. Sé que alguna vez lo tuvo. Vale. No, porque tenemos que seguir. ¿Sabes? Que ¿me has ido pidiendo la pizza? No, tío, pues entonces vamos. Diana, es que conviertes todo en una parodia, tía. Así no se puede. Lo siento, no hay épica en mi vida. Es que es así. Bueno, el rey danés Hroðgar tiene un problemón gordo. O sea, gordo como la cabeza de Grendel. ¿Quién es Grendel? Es una criatura nocturna que ataca el salón del rey y devora a sus hombres. ¡Jolines, colega, eh! O sea, además, no por ahí, o sea, al salón. O sea, va a comerse a lo gordo. Tras vencer a Grendel, Beowulf se enfrenta a su mamá, la mamá de Grendel, que era el bicho gordo, o sea, aquí. Una figura aún más arcaica y vinculada al territorio salvaje. O sea, a los parajes nórdicos, a esos bosques infinitos en los que a mí me gustaría perderme por no volver a ver la cara de Álvaro Aparicio. La Selva Negra. Años después... En Age of Empires 2 hay un mapa que es Selva Negra, es esto. Es Beowulf. Quiero jugar ese mapa. Pero no es la Selva Negra, lo siento, eso es Alemania. Ah, vaya. Puedes continuar, ¿eh? Años después, ya como rey, Beowulf muere combatiendo un dragón, cerrando el ciclo heroico con una victoria que es también una pérdida porque se muere. Desde el punto de vista mitológico, Beowulf representa varias ideas centrales del imaginario germánico, que también están representadas en esta historia. La comunidad asediada como núcleo del relato. El héroe como defensor del orden social, no como conquistador. Yo ya no vengo aquí a poner los huevos en la mesa, ¿no? Y el mal como algo que vive en los márgenes, como Álvaro, que vive en un pantano. Cuevas, territorios no domesticados, esos bosques los que como te pierdas, pues date por jodido. Grendel no es solo un monstruo físico, que también, sino una encarnación de la alteridad radical. Preguntarle luego a Álvaro lo que significa. Aquello que no participa de la ley, del lenguaje ni del pacto social. Eso significa. El poema no explica su origen en términos racionales. Lo sitúa en el linaje de Caín, patata, conectándolo simbólicamente con el pecado y la exclusión. Pero vamos, en fin, pues criaturas nórdicas que nada tienen que ver con el imaginario cristiano, pero que los monjes amanuenses, esta gente tan hacendosa, que se dedicaban a pasar movidas a los que les agradecemos el conjunto de todos los relatos que han quedado de la historia antigua de Europa, pero que claro, metían la mano donde no ¿para qué tocas? ¿Sabes? Por eso Beowulf no es únicamente una historia de hazañas, que no les voy a justificar, que me caen mal, sino un mito sobre los límites de la civilización que se digo, la victoria del héroe nunca es definitiva. Cada monstruo derrotado anuncia otro vendrá. El orden solo puede mantenerse de forma provisional y siempre al precio del desgaste humano o de las cagadas humanas. Esa estructura, comunidad, amenaza y contención temporal del mal es la que ha permitido que Beowulf siga funcionando como matriz narrativa durante más de 1000 años, incluso cuando se lo traduce, como hará Crichton, a otros lenguajes culturales. Vale, y ahora voy a decir una cosa que es el motivo por el cual nunca nos va a patrocinar el planeta. Fijaros, esos libros, esos manuscritos iluminados, si le pasáis luz ultravioleta, tiene que haber de lefa en las páginas, porque son monjes todo el día ahí haciendo chirimbolos con los pincelitos y cada 2x3 paja. Porque esa gente, Álvaro, si no, ¿qué hacía? Álvaro, pecado. Eso es pecado mortal y te quemas en el infierno. Deja de decir. Eran bombas. Deja de decir humanas, que se la pelaban como monos. Se la pelaban como monos. Entre dibujito y dibujito de conejito a pie de página, una paja. Entonces, esos libros son el testimonio de. Bueno, es que ahí puedes clonar. El testimonio genético, ¿quieres decir? A medio monasterio, joder, el que sea. Da igual, está todo ahí. Está todo en las palabras, como la vida misma. No es real. Gente que le gusta la cristiandad, eso no. Bueno. No pasó. Nos vamos, porque uno de los grandes aciertos del libro, hablamos ya del señor Michael Crichton, es la construcción progresiva de los Wendol.
Durante buena parte de la narración no se los define con claridad, ¿vale? Se los describe por sus efectos, ¿no? Cuerpos mutilados, desapariciones, relatos contradictorios, gente que se muere, gente que va por ahí borracha como una Gente nutria. que no tenía por qué morirse, pero se muere. ¿Borracha como una nutria? ¿Por qué? Gente que te decía, tell me something, pendejo. No, let me. Joder, no sé hablar en inglés, pero lo decían mucho mejor que yo. No sabes. Mucho no mejor hablaban que en yo. inglés. No, anglosajón. Bueno, al anglosajón sí. Let me tell something, pendejo. Les decía, ¿vale? Y entonces decía Antonio Banderas, sí. Durante toda la obra, al principio sobre todo, estos bichos que no son bichos, son otra cosa. No lo voy a decir, no quiero hacer spoiler. Lo saben. Pero cuando finalmente se les pone forma, el lector ya ha interiorizado el miedo, porque es entonces cuando Michael Crichton ejecuta su jugada central: despojar a la amenaza de lo sobrenatural sin desactivar su poder, que es ese efecto superpoderoso de cuando recalientas unos macarrones que están de puta madre y el tomate ha aguantado perfectamente ese momento. Porque aquella novela se vuelve profundamente incómoda, porque si el enemigo es humano, entonces no puede ser exterminado sin más, a priori, ¿verdad? 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 Bueno, ¿verdad, Adolf? Adolf, ¿verdad? ¿Verdad? No Solución final, definitiva. No es una aberración de la naturaleza, es parte de ella, porque la violencia que se ejerce contra los Wendell deja de ser heroica y se vuelve ambigua, casi sucia, como todo en este lugar. No hay gloria en la victoria, solamente una especie de alivio momentáneo, bastante pasajero. Desde el punto de vista literario, Crichton refuerza esta incomodidad con un estilo deliberadamente contenido. O sea, la novela, a ver, Crichton es un autor de bestseller y su prosa suele ser bastante funcional. Quiero decir, nadie está buscando en estas novelas metáforas que les cambie la vida, ¿no? No vas a encontrar aquí, no sé, ningún rastro de belleza. También es verdad porque está traducido de aquella manera. Quiero decir, no digo que esté mal traducido, pero que ni fue escrito para ser una literatura tal, ni fue traducido con la intención de que fuese pascual. No obstante, damas y caballeros, dentro de su funcionalidad, ejecuta muy bien la idea del contexto histórico. Aparte de lo que ha leído Diana, se ve bastante, se intuye. Luego leeremos otro cachito más y lo entenderéis mejor. Pero digamos que sin grandes descripciones emocionales, los combates son breves, agotadores, confusos, la muerte no se subraya, simplemente sucede. El lector no es invitado a disfrutar de grandes ceremonias de agresión, solo que simplemente está por ahí y sucede, porque es un testimonio de un puto funcionario. O sea, es como que han cogido a un colega de registro civil y le han dicho cuenta una epopeya. Pues mira, me sé 15 palabras, colega. Diana, estás borrosa. Estás borrosa, jolines. Sí. ¿Qué te pasa? Estoy borrosa de la rabia que me da de las cosas que dices. Pero en ese tramo de la novela se consolida una idea clave, que el verdadero terror no procede de esos ataques, sino de la convivencia prolongada con el miedo. Esta gente en las aldeas vive esperando el siguiente ataque de alguien que no ven y no saben, porque ellos, pues muy hábilmente, se esconden en esa niebla, ¿no? Los guerreros se preparan para algo que no comprenden, no saben si es sobrenatural, no, siempre juega con esa idea hasta que ya llega un punto en el que no. Pero Ifalan asiste a esa espera con una mezcla de fascinación y horror, consciente de que está presenciando una forma de vida definida por la amenaza constante, pero de que no se cree que sea una amenaza sobrenatural, o sea, es una mente racional. Aquí es donde el proyecto de Crichton empieza a hacerse visible como algo más que un juego formal, ¿no? En una entrevista posterior, el autor explica que siempre me ha interesado más el miedo que se puede explicar que el que no. El miedo inexplicable desaparece cuando cierras el libro. Y ahí yo creo que la idea recorre todo el libro, ¿no? Que el miedo explicado, pues que no se disuelve, que se tiene en cuenta, ¿no? Queda. Porque eso lo hablábamos en una de las clases de Academia Oscura sobre los límites del monstruo. Ese monstruo, qué puede hacer y qué no puede hacer. Porque cuando no sabes lo que puede hacer o lo puede hacer todo, pues
Es que, pues, Hablamos brevemente del final de la serie de It, de Bienvenidos a Derry. No, ¿verdad? queréis, bueno, del primer No. capítulo. Del primer capítulo. Pero claro, bueno, si queréis podemos hablar. Si En queréis general, vosotros podéis hablar en los comentarios. Yo no lo voy a hacer porque acabo de ser censurado en directo del modo más elegante que os podáis imaginar. La recepción inicial de esta parte de la novela, Devoradores de Cadáveres, fue desigual. Algunos críticos celebraron precisamente esta desmitificación del horror, mientras que otros la consideraron una traición al espíritu épico original. Pero incluso entre los detractores hubo consenso en un punto. El libro funcionaba bastante bien, no aburría, no se diluía, mantenía la tensión sin recurrir a artificios, pero también hay que tener en cuenta que por aquel entonces todo lo que hacía Crichton era oro, era el puto Rey Midas, era el Spielberg de la literatura. El tío, no sé cuántas veces convirtió sus libros en grandes bestsellers, pero en contra de lo que mucha gente puede pensar, contar buenas historias, aunque sea con una prosa un poco menos florida, requiere un conocimiento del medio narrativo muy avanzado. Entonces, Crichton sabía lo que hacía. En este segundo bloque, ya cuando las criaturas dejan de ser seres de la noche, sino que son abiertamente humanos, aunque no sabemos muy bien a dónde pertenecen, qué tipo de humanos, o por qué hacen lo que hacen, y por qué atacan, y por qué dan por culo, y por qué huelen tan mal, y esta gente por qué no hace la declaración de la renta como nosotros, por qué no pagan impuestos, el IVA qué, todas estas preocupaciones de aquel entonces. Bueno, en este segundo bloque es cuando la obra deja claro su propósito, no contar una historia de héroes, sino una historia de contacto. Contacto entre culturas, entre tiempos históricos y entre versiones de lo humano. La primera versión de ese contacto la tenemos en el prota con los vikingos y luego a su vez estos con los Wendell, ¿vale? Y antes de meternos en la segunda lectura de esta noche, damas y caballeros presentes en la sala o no, vamos a decir las redes sociales. Estamos grabando en Twitch, para YouTube y para iVoox, en audio y en vídeo, y las redes sociales son Vuelo del Cometa, en Threads, en X Twitter, en Blue Sky, en Instagram, en Facebook, en TikTok, y creo que en ninguna otra parte. Está en Mastodon la cuenta abierta, pero nadie usa Mastodon. Si usas Mastodon, háztelo mirar. Nadie usa Mastodon. Seguramente si usas Mastodon a día de hoy, eres una persona que eres como una bomber. Estás seguramente poniendo manifiestos terroristas que sabes que nadie va a leer, con la ilusión de que algún día, cuando tus bombas exploten, y esto al algoritmo de YouTube le va a encantar, la gente vaya a Mastodon, busque tu perfil y diga, ah, mira, lo dijo. Siempre saludaba, pero nadie estuvo ahí para decirle... Siempre saludaba en Mastodon, pero claro, nadie le decía... ¿Cómo te sientes bien, hoy? Bombardero? ¿Estás bien? ¿Una bomber de Mastodon? Bueno, pues esa gente les mandamos un saludo. No pongáis bombas, por favor. Escuchad el vuelo del cometa. Vamos a meternos ahora con el siguiente bloque de lectura. Joder, qué buena noche se ha quedado, ¿eh? Una más para el libro. Vámonos. Diana, ¿vamos con la lectura? Pues vámonos. En 3, 2, 1, vamos allá. El dragón luciérnaga respira fuego, me dijo Herger. Vi entonces a uno de los caballeros cabalgar a través del cerco en llamas y por primera vez pude ver con claridad a este Wendell. Y lo que vi fue lo siguiente. Sobre el caballo negro montaba una figura humana vestida de negro, pero su cabeza era la de un oso. Me apresó momentáneamente un miedo terrible y temí que este miedo solo me provocaría la muerte, ya que nunca había visto una visión tan de pesadilla. No obstante, en aquel mismo instante el hacha de mano de Hedgecott se enterró profundamente en la espalda del jinete, el cual fue derribado y cayó. La cabeza de oso se separó entonces de su tronco y vi que debajo había la cabeza de un hombre. Con la velocidad del rayo, Hedgecott saltó sobre el hombre caído y le apuñaló sobre el pecho y, volviendo al cadáver, le retiró el hacha de la espalda y se alejó corriendo a incorporarse a la batalla. También yo me uní a ella, porque el golpe de una lanza me hizo perder el equilibrio. Había ya muchos caballeros dentro del cerco, con sus antorchas ardientes. Algunos tenían cabeza de oso y otros no. Cuando rodearon la fortaleza trataron de incendiar el gran recinto de Hurut. Tanto Billy Wolf como sus hombres lucharon con bravura para impedirlo.
Pude incorporarme en el momento en que uno de estos monstruos de la niebla se abalanzaba sobre mí con su cabalgadura. Juro que hice lo siguiente. Me planté con firmeza y esgribí mi lanza, y creí que el choque con el animal me destrozaría. Sin embargo, mi lanza atravesó el cuerpo del jinete, quien dio un alarido horrible, aunque no cayó de su caballo, sino que prosiguió su carrera. Por mi parte, caí de bruces, sin aliento, pero no estaba en verdad herido, solo golpeado. En el curso de esta batalla, Herger y Sked dispararon sus numerosas flechas y el aire silbaba al paso de ellas y lograron muchos impactos. Vi una flecha de Skell hundirse en el cuello de un jinete y quedar allí. Vi luego cómo Skell y Herger juntos atravesaron el pecho de otro, y era tal la rapidez con que ambos volvieron a sacar flechas y a tender sus arcos, que este mismo jinete no tardó en tener 4 flechas hundidas en el pecho. Los gritos que daba mientras seguía cabalgando eran terribles. Me enteré, sin embargo, de que esta hazaña era considerada como una lucha de muy mala calidad por Herger y Skell, porque los nórdicos creen que no hay nada sagrado en un animal. Por ello, pues, el uso principal de las flechas es matar a los caballos con el fin de derribar al jinete. Acerca de esto dicen, un hombre derribado de su cabalgadura es solo medio hombre y 2 veces más susceptible de ser muerto. Por ello, es que actúan sin vacilar. Luego vi esto. Un jinete llegó al galope dentro de la empalizada, se inclinó muy bajo sobre su cabalgadura y recogió el cuerpo del monstruo muerto por Scotch, y echándolo sobre el cuello del animal se alejó, puesto que, como he señalado ya, estos monstruos de la niebla nunca dejan sus muertos para que los hallen cuando llega el día. La batalla arreció largo tiempo a la luz del viento, del violento incendio que atravesaba la niebla con su resplandor. Vi a Herger empeñado en combate mortal con uno de los demonios. Tomé entonces otra lanza y la clavé muy hondo en la espalda del hombre. Herger, bañado en sangre, levantó un brazo en señal de gratitud y volvió al combate. En aquel instante me sentí muy orgulloso. Bueno, mientras estamos aquí grabando el vuelo del cometa, en Cuentos de la Casa de la Bruja se ha publicado el día de hoy el último capítulo de la audioserie Dark Atlas Umbra, que ha consumido mi vida y mi existencia y mis ganas de vivir durante casi 2 meses. Ay. Sí. Esta audioserie, en total, con todos los capítulos juntos, dura 2 horas y 40 minutos. Y el último capítulo, Diana se la saca de un modo grotesco, que es merecedor de que vayáis y lo escuchéis. Si no sabéis de qué os estoy hablando, tenéis que ir simplemente a Cuentos de la Casa de la Bruja, buscar el primer capítulo de Dark Atlas Umbra, que es una audioserie que hemos hecho junto con Selecta Visión y Night Council Studio para promocionar el videojuego Dark Atlas Umbra, contando la historia del juego poco antes de que el juego comience. Es decir, es una precuela argumental para que quien no sepa de qué va el juego pues tenga una forma de introducirse en su cosmogonía. Eso por un lado. Y luego, antes de continuar, quiero comentar que en los comentarios y la descripción del programa siempre vais a encontrar el enlace al grupo de Telegram, al grupo de difusión, no al grupo de chat. Pero también está el grupo de chat en lo que es la descripción. ¿Queréis más chapa? ¿Queréis más? Si queréis más chapa, lo digo porque está organizando Diana, y yo también, por supuesto, todo lo hacemos juntos, un club de lectura. Y el primer libro que se va a leer y que se llevará a cabo en lo que es la reunión del club de lectura dentro de unas 3 semanas aproximadamente, es un libro de Amparo Montejano. Diana, ¿cómo se llama el libro? Diablo Mundo. Diablo Mundo. El Diablo Mundo. El Diablo Mundo publicado por Numac Ediciones. Entonces, si queréis formar parte de ese club de lectura, es gratuito. Solo tenéis que uniros al grupo de Telegram, comprar el libro, evidentemente, donde queráis. No nos llevamos comisión por eso. Y nada, simplemente por nada. Y participáis. Sí, somos pobres como ratas y evidentemente no tenemos ojo empresario, así que todo lo damos gratis. Bueno, el caso es que podéis formar parte del club de lectura simplemente haciendo eso. Dicho esto, vamos a volver a lo que es la novela Devoradores de Cadáveres. El último tramo de la obra, ¿vale? Que es ya la violencia absoluta y terrible en todo su sentido, no busca una resolución grandiosa. Sí, aquí, perdona que te interrumpa, aquí puede haber spoiler. Aquí puede haber spoiler. Ya estamos en el final de la obra, entonces, bueno, si queréis leerla,
paráis aquí y volvéis a vernos cuando tal, o bueno, O- yo continuaría. A ver, Pero bueno, vosotros si habéis veréis. visto la película, en el libro no hay ninguna diferencia. Y No. viceversa. Si no habéis visto la película y no habéis visto el libro y os interesa llegar hasta aquí con un poco de ¿qué puede estar pasando? Bueno, pues dejad aquí el programa y continuáis en otro momento, ¿vale? O comeros el spoiler, porque a lo mejor sois masoquistas y os gusta que os reventemos los libros. Yo qué sé, no lo sé. ¿Qué pensaría Antonio Banderas de todo esto? ¿Qué pensaría? Seguro que a Antonio Banderas no le importan los spoilers, porque Ah. él mismo cuando lee el guión se spoilea todas las pelis. Pues ya está, sed como Antonio Banderas. No hay un clímax espectacular ni una victoria definitiva en todo esto, y esa decisión no es una carencia narrativa, por supuestísimo que no, es una consecuencia lógica de toda la mierda, de todo ese quilombo monumental, gente culeando por ahí todo el tiempo, gente sucia, borrachos como nutrias. Me voy a tirar las cosas que tengo aquí atrás. Todo, gente sucia, fea, gente fea. Gente fea existiendo. ¿Por qué hay gente fea aquí? Pues eso es lo que piensa todo el tiempo. ¿Qué? Hay una broma que gasta el protagonista, claro, porque le dice el Heger este que habla latín, le dice, eres más serio que un infarto, bro, le dice. Y el otro le dice, no, en mi tierra también se gastan bromas. Entonces le cuenta una broma, que es un predicador que le dice está predicando y tal, ¿no? Y el hombre se viene muy arriba y está hablando de la higiene y tal, y le dicen, y dice el predicador, no podéis dejar crecer mucho el pelo del felpudo. Y entonces una señora dice, ¿cuánto hay que dejar crecer ese pelo? Y dice el señor, que no crezca más alto que la cebada. ¿Alguien sabe cuánto crece la cebada? Ni puñetera idea. Antes de cortar, ni idea. Pero entre las mujeres había un hombre que se había vestido de mujer con velo y tal, y entonces llega otra y hace así y le mete la manica para ver si esa, su colegui, sentada a su lado, tenía eso más alto que la cebada. Y entonces, claro, le mete mano a la salchicha, ¿no? Vale. Y entonces el otro se ríe y dice, fíjate. Y el otro, el nórdico, dice... Paramount Comedy, damas y caballeros. Dice, esto es el club de la comedia. Una vez más, tenemos a Keke, tenemos a Diana. Quiero decir que no peor que puede pasar, joder. Oye, a ver, es literal de la obra. Sí, o sea, quiero por decir, supuesto. No me atrevería yo a burlarme. El cariz que toma la obra. El felpudo. La cebada. La novela no ha sido construida en ningún momento para culminar en una exaltación épica. Y en Beowulf, el final, ya lo hemos dicho, es una inconclusión rara, es un momento extraño, ¿no? Es como un coitus interruptus en el cual dices, me voy con las manos que huelen raro, pero no me voy del todo contento. Entonces... que luego me dices a mí. Para llegar a un punto en el que la violencia deja de ser reveladora y pasa a ser simplemente funcional. Cristo no quiere cerrar en ningún momento el mito, más bien lo que él quiere hacer es mostrar sus costuras y al hacerlo, bueno, los deja a todos en una posición un poco incómoda. Los Wendell, querida Diana, ¿qué son los Wendell? Efectivamente, ¿qué es esto de lo que nos están hablando todo el tiempo? Pues estos señores no se presentan nunca como un enemigo claramente definido, ¿no? Sino como una presencia difusa, construida a partir de rumores, rastros y relatos fragmentarios. Ya hemos visto que no dejan a sus cadáveres atrás, ¿no? Porque ellos mismos quieren alimentar ese mito. Su importancia dentro de la novela no reside tanto en lo que son, sino en cómo se habla de ellos y en el efecto que producen sobre las comunidades que los temen. El nombre Wendell remite a una mezcla deliberada de fuentes. Por un lado, evoca a los Wends, pueblos eslavos medievales que habitaron regiones del este europeo y que en las crónicas occidentales aparecen a menudo descritos como extranjeros amenazantes. Extranjeros. Por otro, Crichton juega con la tradición del otro cultural, ¿no? Grupos definidos menos por datos concretos que por el miedo que generan. Los Wendell existen sobre todo como una frontera simbólica entre lo conocido y lo que queda fuera de las normas sociales aceptadas. Al final, estos Wendell son gente que vive en cuevas, que son como culturalmente más atrasados, entonces, bueno, la otredad brilla en todo su esplendor. Otredad. Y Crichton... Otredad, esa palabra que empecé a decir,
junto con otras tantas desde que te conozco. Criston, estoy hoy finísima, Sí. construye a los Wendell siguiendo una lógica que le interesa especialmente, la del terror sin sobrenaturalidad explícita. No hay en ellos una mitología desarrollada de una genealogía fantástica. Su amenaza se articula a través de comportamientos, rituales y formas de organización que resultan incomprensibles para quienes los observan desde fuera. En ese sentido, funcionan como un eco racionalizado de los monstruos de la épica medieval. No encarnan el mal absoluto, sino una alteridad radical, que ya os he dicho lo que significaba antes, no me preguntéis otra vez, que a mí también se me ha olvidado. Esta elección es clave para el tono de la novela. Alteridad radical, pesca extrema. Te odio. Esto ya es Álvaro Aparicio en estado puro. Los Wendell no están diseñados para ser comprendidos en ningún momento, sino para marcar un límite, el punto a partir del cual la observación cultural se vuelve peligrosa. Su presencia sirve a Crichton para explorar cómo las sociedades construyen el miedo cuando no disponen de categorías claras para explicar lo que las amenaza, lo que hablábamos antes, ¿no? Y cómo ese miedo acaba cristalizando en relatos que con el tiempo se van transformando en mitos, porque incluso en esta historia ellos dicen, bueno, pues vamos a por la madre de toda esta gentuza, que es la que los mantiene unidos. Y cuando llegan allí dicen, no era esto el problema. No os voy a contar por qué, pero no era esto el problema. Y deciden acabar con el problema verdadero, que es, ¿quién les manda? ¿Quién les organiza? Evidentemente. Bueno, con esto una más para el libro. Continuamos. La confrontación final con los Wendell es rápida, casi anticlimática. De hecho, el final de la película es un poco una mierda. Yo no me acuerdo mucho, es una batalla, pero es como... ¿sabes? Todo el tiempo. Con cara de... No he notado nada. No se prolonga en grandes escenas de heroísmo ni en descripciones enfáticas del combate. Y antes de continuar con toda la movida, hay varias cosas que me gustaría comentar respecto a lo que es los Wendell como tal. Porque los Wendell no lo hemos dicho todavía, pero básicamente lo que se viene a decir es que especula todo el tiempo con que esta gente es el hombre de Neandertal. Es como que ha habido, de alguna manera inexplicable, una rama... De alguna manera han sobrevivido, claro. Han sobrevivido un grupo neandertal. Sobrevivido al siglo X. Y los neandertales, recordad que te metían una hostia y te reconfiguraban la cara como si fuese un ecualizador del Winamp. Es ¡guau! ¡Pumba! Era gente muy, muy potente, supuestamente. Tampoco soy científico. El caso es que los neandertales claramente prestan unos rasgos pues muy diferentes físicamente, mentalmente, socialmente. Y bueno, el hecho de que en aquel entonces, siglo X, se juegue con la idea de que en ese lugar del mundo haya una tribu neandertal con todo su acervo primitivo, cavernario, mezclado con vikingos y mezclado con Ibn Fadlan dando vueltas por ahí, pues la verdad es que tiene mucho, mucho color. Pero, a ver, hay algunas cosas que sí que es verdad que tanto en la película como en el libro se presentan. Y es que, para empezar, meter a este grupo de neandertales como supervivientes de una glaciación no acaba de tener ningún tipo de sentido científico, ¿vale? Esto es evidentemente una ficción, ¿vale? Pero la gente ha habido mimimi que lo han criticado. Luego también aparece una especie de Venus de Willendorf. La Venus de Willendorf es esta escultura chiquitica, que es una señora, que es un tojunto. Muy redondita. Es un tojunto. No tiene cintura, colega, no tiene cintura ni cuello. Es como Fernando Alonso con tetas. Es una cosa que tú lo comprimes, ¿vale? Es como que el aspect ratio lo tiene mal configurado. Está como muy achatá. Es todo tetas, aparte. Eso es la Venus de Willendorf. Y no estaba asociada originalmente al hombre de Neandertal. Simplemente que, bueno, aquí hacen como una especie de buscando arte paleolítico o de donde coño sea. Ya no está para la cámara porque han llegado a su casa elogeos, evidentemente. Ya está pasando. Finalmente el bueno del cometa está siendo atacado. Me he puesto gris. O sea, me he puesto borrosa. Ah, vale. Luego,
el tema de la antropofagia, el hombre neandertal, porque claro, esta gente es caníbal, porque el señor Antonio Banderas, cuando llega a las cuevas y empieza a ver rastros de dónde vive esta gente, pues es como la casa de Diana, hay restos de esqueletos por ahí, hay gente agonizando en una esquina, no sé, es como, madre mía, cómo huele esto, pero es cierto que la antropología moderna ha confirmado... Álvaro, ¿Qué? Álvaro, Dime. se lo voy a contar a mi madre lo que estás diciendo. No, por favor, no hagas eso. No, no. Por favor, no. No. O sea, es todo broma. Muy broma. Muy broma. Mamá, No. mamá. No Mira lo que dice este no. señor. No jodamos con eso, por favor. No queremos enemigos poderosos. La antropología moderna ha confirmado que el canibalismo existió en los homínidos, pero no de la manera que lo cuenta esta gente. Quiero decir que aquí los Bueno, a ver, colegas no por, estos van o sea, comiendo no por pata de vicio. pollo por ahí y nos van dejando tirado como si fuese esto un Pero a descampado. ver, no por vicio, pero en situaciones de hambrunas. A ver, pero eso yo creo que también el Homo sapiens también lo ha hecho, en situaciones de hambruna Homo o en sapiens. situaciones de luchas entre unas comunidades y otras, pues también se hacía un poco. Pero vamos, tenemos aquí a los aztecas que sacaban el corazón de los... Bueno, ¿Eran esos los que sacaban el corazón eran los de aztecas, los sí. enemigos? Sí. Tal, sí, y yo no sé si a lo mejor les daban un bocadito o algo, porque en el corazón residía. No lo sé yo si daban Me bocaditos refiero a los que corazones, culturalmente. pero bueno. Bueno, pero escúchame una Bueno, cosa, ¿me dejas acabar pero que mi a lo mejor. aserto o me vas a interrumpir? Porque estoy No, porque es que como... me estás aburriendo ya un poco y yo tengo hambre. No, Y tengo el aquí último varios punto. devoradores de cadáveres Ya lo que ahora cuando sé, ya lo vengas, ahora sé. cuando bajes a cenar, verás. Un segundo, el caso es que el último punto que la gente ha mimiado muy fuerte con la novela es que la descripción de los ritos vikingos pues no es muy acurate. Es como que parece, pero parece que no. No es nada preciso. Por cierto, la película, que no me sale el nombre del director, es de John McTiernan. McTiernan, que está tiernísimo y dirigió unas grandísimas películas como Depredador, La caza del octubre rojo y Die Hard, que es jungla de cristal o Jungla de cristal. Duro de matar, que es como yo aprendí a llamar a esa película, Duro de matar, porque lo de jungla de cristal, la verdad es que no lo entiendo, nunca lo he entendido, jamás lo entenderé. Pero bueno, cosas. ¿Dónde se desarrolla esa película? Déjame en paz. En un edificio. No me agobies más. Vamos rumbo hacia el final de Devoradores de Cadáveres, querida Diana Soriano Martín, porque, bueno, aquí hemos hablado de que Ahmad ibn Fadlan, me encanta el nombre del tío este, no emerge del cuento transformado como un héroe. Digamos que no hay en él una asimilación plena de la cultura vikinga, pero tampoco un rechazo tajante. Él aprende, observa, participa de vez en cuando, juega al parchís, sobrevive y al final regresa a su mundo con algo que no puede integrar del todo. Es un poco Frodo con el anillo. No hay iluminación ni redención. El viaje no ha sido una iniciación gloriosa, sino una herida intelectual. Esa imposibilidad de integración es uno de los aspectos más sutiles y más importantes del cierre, porque Fadlan no entiende finalmente a los vikingos ni a los Wendell. Es como que ha ido ahí y el Duolingo no ha sido suficiente. Se ha perdido la película, ni él mismo sabe qué cojones ha pasado. Lo que hace es aceptar que existen marcos culturales que no pueden traducirse sin pérdidas. El conocimiento no lo vuelve más poderoso, solo más consciente de sus límites. Y esa conciencia no es tranquilizadora. Es una forma de angustia que acompaña al lector una vez cierra el libro. El libro no concluye de un modo... No es como... No concluye. No concluye, no. Ahí ha pasado algo. Ahí es como... Fadlan, ¿qué ha pasado Fadlan? Y Fadlan te dice... ¿Por qué? Pues tío, la vida. Fadlan te dice... Tío, la vida. Bueno... Madre mía, yo tengo que aguantar este hombre toda mi vida. Desde el punto de vista argumental, el último tramo insiste en algo que ya estaba presente desde el inicio. La fragilidad de las comunidades humanas cuando se enfrentan a lo que no pueden nombrar con claridad, ¿no? Y esto lo hemos visto en todo el folclore que tenemos a mano en la época esta más oscura de nuestras vidas y que, bueno, aún a día de hoy
en algunos sitios pues sigue ocurriendo, ¿no? Las aldeas asediadas no son heroicas resistencias a lo Minas Tirith, serían más bien Osgiliath, o sea, precarias en la mierder. Los guerreros no luchan por gloria, sino por agotamiento, porque no hay a dónde ir, no hay dónde huir, porque la otra opción es morirse del asco. La violencia se administra y en este contexto la retirada de los Wendell no se celebra como una victoria moral, sino como una suspensión moral del desastre, ¿verdad? Pues otro vendrá. Temáticamente, este bloque culmina la tesis central de la novela, ¿no? El mito de Beowulf no hablaba de monstruos en un sentido literal y eso también lo hemos visto en otras reinterpretaciones del mito, ¿no? Sino de las fronteras humanas, de comunidades que viven bajo la presión constante de aquello que no pueden comprender ni se asimila, siempre en la otredad. La otredad. Crichton La otredad es radical. No describe. Radical. Caza extrema. Crichton no describe el mito para negarlo. Super Parkins. Megatrasteros. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa hoy? No, nada, perdóname. O sea, has bebido, es año nuevo, estás todavía un poco piripi. Me he tomado un café con leche. Es mi máxima. Me tomo un café con leche. Mi máximo Yo con un narcótico. café con leche ya voy a tope. Ya. A estas horas. Café con leche a las 10 de la noche, la madre que te he hecho. A ver qué te aguanta ahora para dormir. Voy a decir, porque Crichton no reescribe este mito para negarlo, sino para que lo entendamos, nos lo traduce. Y al hacerlo lo vuelve inquietantemente actual, porque al retirar lo sobrenatural deja al descubierto algo más incómodo que lo propiamente sobrenatural, que el miedo puede organizarse en términos culturales, históricos y biológicos sin perder ningún tipo de eficacia. Vale, pues voy a hacer un último comentario y cerramos ya, porque, quiero decir, vamos a asuntos del cometa. Creo que no lo hemos comentado, pero hay una figura interesante dentro de la obra que es el gusano de fuego, que es un poco también con lo que la novela y la película también al principio. El dragón luciérnaga. Claro, juega con el gusano de fuego, el dragón luciérnaga. Esta entidad, verdaderamente lo que es, para que veáis un poco la extrapolación del fantástico a lo explicable, es el ejército de esta peña, de los Wendors, que marchan en fila con antorchas y desde la lejanía daban la impresión de ser un gigantesco animal hecho de llamas. ¿Qué pasa? Pero no, era un montón de gente que no se duchaba. El caso es que como no te... Nosotros sí que nos duchamos, pero todos con el mismo agua. Pero bueno, es porque somos muy ecológicos y lo hacemos por ahorrar, no por guardar. Escúchame, son defensas, son vitaminas. Esos grumos que ves ahí realmente es lo más generoso, que te pueden dejar. Bueno, eso es el gusano de fuego. Bebé, lo conseguimos. Vamos a asuntos del cometa. Aquí estamos. Vale, ya está. Vamos a... Bueno, antes de meternos con los comentarios, quiero hablar de Señora de los Caídos, novela que he publicado con el transbordador, que ya podéis comprar en vuestras librerías de preferencia, que va sobre el infierno con una niña, un tío condenado y es básicamente una story road por el infierno. Así queda guapísimo explicado. Compradla, por favor, que somos pobres. Vale, ¿qué más? Ah, el Celsius. El Celsius. Estoy invitado al Celsius como autor. Voy a ir al Celsius. Que eso, y si yo voy, también va esta. Entonces, al final, vamos a estar en el Celsius. Que, si no recuerdo mal, el Celsius, ¿cuándo era? Era en julio. Era en julio, 14 pero... al 19. 14 al 19. Aún no sé qué día o a qué hora o qué voy a hacer en el Celsius, pero, por lo pronto, este año... 18, perdón. El año pasado casi voy. Estaba invitado por más allá de Lovecraft, pero la vida se abrió paso, me pegó una rodillazo en el puto pecho, me dejó tumbado en el suelo y me quedé inconsciente y no pude ir. Pero este año a lo mejor sí. También es verdad que me organizo fatal. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Por qué me molestas todo el tiempo con tu presencia? Bueno, vamos a leer los comentarios bueno, va a leer Diana los comentarios. Efectivamente, los comentarios de mi audiencia. Gracias por venir a todos. Sí. Qué asco me da Avatar. Qué asco me da Avatar, de verdad. Qué error. Mira, yo os voy a decir nada. O sea, yo no os voy a decir nada, pero hay un comentario de No Somos Nada que, si queréis venir a leerlo,
casi mejor que escuchar el programa. Son 2 comentarios de no Somos Nada que esos 2 comentarios son mejores que el puto programa. De verdad. De verdad. Odio Avatar. No lo quería decir en ese modo, queda feo. No puedo decir en un programa que yo mismo he dicho hagámoslo, decir, es que la primera película me pareció bien, está bien, es simpática. No me parece una obra maestra, pero es simpática. Pero en un momento me he sentido como queriendo sacar oro de un calcetín sucio abandonado en una gasolinera. Es como, no está saliendo aquí lo que yo quería. No, es que creo que no hay nada. Creo que solamente hay enfermedades venéreas. Aún así, creo que quedó un buen programa. Pero Avatar. ¿Verdad, Diana? Mío, ¿qué quieres que te diga? Que leas los comentarios. Yo dije esta frase que Akhenator me celebra, que es quemar vacas y violar casas. Bien. Me quedó como muy bien. Está muy bien. Nos dice el pibe pantalla, no voy a extenderme tanto como no somos nada. Tampoco fui tan avispado de ver que era 28 de diciembre. Claro, pues no solemos nosotros hacer esas cosas, pero después de escuchar el podcast puedo decir con tranquilidad y sin temor al ridículo que pensar que Pandora era una forma simplista de verlo, era una alegoría a Internet y la sabiduría colectiva no estaba tan mal. Bueno. Me encantas, Álvaro, es que te quiero. Y que sus árboles y plantas eran nodos donde te podías conectar y comunicarte no estaba tan mal. Está bien. Bueno, el wifi en el bosque. Sí, nos dice Don Coquemon. Excelente programa por las referencias que dieron de dónde sale la inspiración. Plagio de Cameron. Me motiva a ver la segunda y tercera parte. Cuando vi la primera dije, mira, la gentrificación que estamos viviendo en México en una película. Pues mira, ¿ves? Alguien que ha servido el programa de Avatar para animar a alguien a seguir amando esa saga que le gusta. De nada, me parece maravilloso, me parece maravilloso. Nos dice... Y no supe más de esa saga más que la canción de Galaxia, me enamoré de un avatar. Se les quiere a los dos hasta aquí mi post porque sigo pintando lobos espaciales bien motivado. Ay, esos lobos espaciales. Eres ese tipo de persona, te respetamos, te queremos porque este es tu sitio, donde estamos porque todos los marginados. Claro, yo aquí 2 horas pintando muñequitos con nosotros. Dale un poco de tinta a ese lobo espacial. Ponle rojo ahí. Ahí le pones un poquito de rojo. Mira, a mí no me toques los cojones. Ponle rojo. Te digo letra decimal si quieres. Un rojo carmesí y se lo pones en la puta cara. Así. Ay, que te calles ya, que tengo prisa. Vale. Vamos. Ay, de verdad, es que no tienes prisa tú. No sé. Nadie. Nos dice JR del Río. Tengo que admitir que de Avatar solo vi la primera y solo una vez. Supongo que no la vi en el mejor momento, pero tampoco me dejó mucha huella. Por un lado me recordó a Dance with Wolves de Kevin Conner, Jesús. Sí. Por otro lado a John Carter de Barson, de Burroughs. Claro. Visualmente preciosa, eso sí, correcto, cierto. Y aquí estoy de acuerdo con Álvaro. Para mí Avatar recae en el cliché de el Salvador Blanco, en este caso humano, y tal como lo es Kevin Conner de Jesús en Death with Wolves, Tom Cruise en The Last Samurai o su versión original y el marino inglés de Shogun. Exacto. El occidental blanco terrestre que se enamora de la sociedad exótica y se erige en su salvador. Imaginaros un segundo que acabáis de llegar a la puta empresa en la que trabajáis, sois el último gusano reptando por las baldosas y dices, no, yo lo voy a resolver todo. Vale, ahora extrapoladlo a Shogun. Ahora, gente japonesa, viene un tío, un pirata. ¡Hala! Es poderosísimo. O a Tom Cruise. ¡Hola! Mira, un tío que os va a salvar el puto día. Escúchame, James Cameron. Ya está bien, ¿eh? Es que me estoy enfadando ya. Es que ya está bien. De meter a gente ahí, quiero decir. Y los Navi, ¿qué? ¿Y los Navi qué? ¿Qué pasa? ¿Que no pueden votar? ¿Que son gilipollas? ¿Qué pasa? Que aparte... Viene el tío este que es un mindundi y de pronto se hace con la hija del jefe. ¡Hala, venga, triquitri! Ahí está. Herencia. Triqui-tri. Pues nada. Triqui-tri con la hija braguetazo. Pues nada, esto. Braguetazo. Escúchame, conquistadores españoles, no te digo más. Triqui-tri con la hija del jefe. La malinche tú. Ya lo hicimos. Bueno. Y tú eres la prueba palpable de que lo hicimos. Sí. Nos dice. Qué gravísimo es. Total. Nos dice Carlos de Miguel, mira, no esperaba este programa, pero bienvenido sea. Es curioso ver tantas influencias más allá del manido, es como Pocahontas pero en el espacio. Bien. Tampoco es que sea el mayor fan de la saga y efectivamente juega con una serie de mensajes ecologistas tremendamente simplistas y de brocha gorda.
Cierto. Ahora bien, en una época en la que abundan tanto los negacionismos, incluyendo los del cambio climático, quizás sea de agradecer una película que vaya con el mensaje más básico posible para todos los públicos. Vale. Y ya nos vamos, vamos. viajamos. Estamos trasladándonos por encima del espacio-tiempo cibernético a ShowTube. Bien. ShowTube. Nos dice Eduardo. Algo no debió gustarle la semana pasada al censor de YouTube porque no me dejó hipear. Ya. En vaya jardines os metéis. Bueno, y ahora que he dicho, sí, yo con lo que he dicho hoy de una bomber y bombas, yo creo que YouTube va a estar encantado con este programa. Pero esta semana sí, así que os dejo triple ración, tener una buena salida de año y mejor entrada. Mi brindis, porque este proyecto no deja de crecer en el año entrante. Somos resilientes, asquerosamente resilientes, asquerosamente resistentes como todas las tropas de Nargel. Somos como una clamidia mal curada. Nos dice los Revan. Un placer escucharos como siempre, aunque a mí lo de los pitufos psicodélicos estos con puertos USB me aburren soporíferamente. Ya, tío, Cameron dejó de molar hace mucho tiempo ya, lo que nos ocurre a todos cuando envejecemos. ¿De qué sirve tanto espectáculo visual y tanto efecto especial si la historia es una moñada infumable que dan ganas de potar cada 5 minutos? ¿Qué te puedo decir, tío? Tienes un poco de razón, tienes bastante razón. No quiero dártela toda porque si no es como que para qué hemos hecho el programa. A ver, a mí me gustó mucho la primera, insisto. No me parece una obra maestra, pero creo que vale la pena. No voy a ver la tercera. Lo tengo súper claro. No voy al cine. De hecho, probablemente ni me la ponga a la tele, salvo que no tengan nada mejor que hacer. Pero también te diría que antes me pongo un documental de ballenas. O sea, quiero decir, para ver cosas hermosas. Es que no sé, es verdad que a mí la fotografía me vale la pena muchas veces. ¿Tú te acuerdas pero aquel documental de ballenas que es increíble porque Movistar, documental de ballenas, flipando, decimos, no está contando nada. O sea, nada. Sí, y ahora vais a ver el mar. Vimos 4 capítulos. Mar radical, no ballenas extremas. Y no, pero las ballenas son seres muy grandes. Y es como que, obviedad, check, obviedad, check, ballenas? Obviedad. Me encanta, son seres majestuosos. Estoy aquí en no sé cuándo, ¿con no sé qué pollas de ciudad. Ningún dato, sí. Nada. Es solamente un tío con mucha pasta que sobre las ballenas? No sé. Son gente grande, viven en el mar, son mamíferos, salieron del mar, volvieron luego al mar porque la tierra les parecía un pateo y ya está. Exacto. ¿Qué más puedes decir de las Es un buen resumen de ese documental de Movistar. Son buenas madres, cuidan a sus chiquillos, pero también están no sé cuántos miles de años embarazados, o sea que normal. Toman leche, la leche es como súper densa, porque claro, tiene que sobrevivir a que salga, en fin, cosas así. Está bien. Nos dice Cacaoros, feliz año. ¡Feliz año, Iger! ¡Feliz año a todo el mundo, joder! 2026 lleno de éxitos personales y profesionales, se hará lo que pueda, no prometemos nada. Y nos dice Leandro Peri, Avatar, la historia de un hombre que traiciona a toda la humanidad por comerle el durazno a una pitufa gigante. Bien ahí, una así más para el libro. Esta me la apunto. Sí. Son hombres, o sea, me refiero, ser humano ve una cosa, ser humano se va por esa cosa. Ajá. Perfecto. Yo voy a leer el último y cerramos, que tengo llamando a la puerta a 3 seres. A 3. Y hambrientos, sí. Vale. Nos dice Israel Robles, Avatar, sois valientes. No lo esperaba. A mí me gusta como un espectáculo cinematográfico, aunque la historia es básica. Es copia de otras pelis de antes, pero mola. Sí que me jodió que Blizzard lo usó en el segundo capítulo de StarCraft cambiando a los Zergs y poniéndolos. Muy pandórico. No he entendido la reflexión, que luego me la explique. Isra, te queremos. Pero cerramos ya. Eso sí, antes de iros a otra orgía, recordad que podéis darle like al programa Nirbots en YouTube, a darle al IP, comentar, meteros en el grupo de Telegram de difusión, el de chat si queréis escribir, el club de lectura, el Patreon nos podéis apoyar, en Nirbots también nos podéis apoyar con mecenazgo, está el taller literario Academia Oscura. Si un día estamos muy borrachos, a lo mejor hacemos un streaming desnudos o pintados de azul. A lo mejor hacemos algún día un programa sobre, no sé, el guión de una peli porno. ¿Por qué no? A lo mejor un día decimos, oye, esta película me parece arte, videoarte, y la hacemos. Y a lo mejor... Y no soy Curro Jiménez porque tengo este trabuco y cosas así. Por ejemplo, ¿por qué no?
Quiero decir, hemos hecho Avatar. No se puede. O sí que se puede, pero no podemos intentar ir más para abajo. Así que gracias por estar al otro lado y nos vamos a ir ya. Así que, Diana, te pido la pizza. Te la pido de pepperoni con salchichas y un poquito de piña. No sé si pega. Creo que no pega. Lo que tú quieras. Yo tengo hambre. Te comí Sí. a la mano si te estás mucho tiempo quieto. Devoradores de cadáveres. Ahora entendemos quién es quién. Un besito. Adiós. Chao, chao. Adiós.